Listo. Iniciamos con la guía número 2 del módulo 17, evoluciones y sus repercusiones sociales. ¿Ok? Y empezamos primero con los conceptos de analogía. Dice, la analogía o las estructuras anólogas son aquellas o es aquella que indica que hay un reciente ancestro común entre dos organismos. A pesar de que las estructuras anatómicas están estudiando un aspecto similar y tal vez incluso realizan las mismas funciones. En realidad son producto de la evolución convergente, simplemente porque se ven y actúan por igual, no significa que estén relacionadas estrechamente en el árbol de la vida. Se refiere a los órganos. La otra clasificación de las estructuras anatómicas similares se llama homología. En la homología, las estructuras homólogas hicieron de hecho evolucionar desde antepasados como un reciente. Los organismos con estructuras homólogas están más estrechamente relacionados entre sí en el árbol de la vida que aquellos con estructuras anólogas. ¿Okay? Y aquí están los ejemplos. ¿Sí? Estructuras homólogas como las alas del Pterodactylus, perdón, del murciélago y del ave. ¿Sí? ¿A qué se refiere que son homólogas? Dice, dos estructuras homólogas si son morfológicamente semejantes y se derivan de una estructura ancestral común. ¿Sí? O sea que sirven para lo mismo y se ven parecidas porque hubo un proceso de evolución de un ancestro en común. O sea, están emparentados, pues, ¿sí? El Pterodactylus evolucionó y si se fijan son muy similares y funcionan para lo mismo. Después están las que son analógicas, ¿ok? Las que son analógicas, aquí cambian los ejemplos. Aquí habla de las alas de las mariposas, las alas de los murciélagos y las alas de las aves en común. Dice, estas estructuras son análogas si son morfológicamente y o funcionalmente semejantes, adquiridas de manera filogenéticamente independiente. ¿Qué quiere decir? Que entre los antepasados de la mariposa y los antepasados de los murciélagos no hay ninguna relación, ¿sí? Sus alas sirven para lo mismo, que es para volar, pero la estructura no es parecida, como en el ejemplo de arriba, el de las homólogas. La estructura no es parecida porque pues no son parientes, ¿sí? Los dos tienen alas y el funcionamiento es pues para el mismo, para volar, pero no son parientes, ¿ok? Entonces, homológica, sí hay un antepasado, ¿sí? Del cual deriva la misma estructura en el organismo. La analógica, no, nada más son pues dos estructuras que tienen el mismo funcionamiento, pero no se parecen y no hay un familiar antepasado. ¿Ok? Mm, Vamos. Sí, sí. ¿Qué es la ciencia? ¿Me ayudan, por favor, a leer acá este que está? ¿Qué es la ciencia? Yo la leo. ¿Ok? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el estudio de las leyes que rigen los diversos aspectos de la naturaleza, la cual tiene como objetivo principal establecer un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados. Ella para su estudio hace uso del llamado método científico. El método científico es el conjunto de pasos ordenados y sistematizados que conducen con mayor certeza a la elaboración de la ciencia. Ok. ¿Que se acuerdan? El método científico lo habíamos visto ya van creo que unos dos módulos en el que hemos estado viendo los pasos del módulo científico, que es observar un problema, generar una hipótesis acerca de cómo resolverlo, diseñar un experimento para comprobar mi hipótesis o desecharla y al final llegar a una conclusión. ¿Sí? Entonces de ahí viene el, de ahí viene la frase, bueno, no la frase, la oración, está comprobado científicamente.
¿Qué quiere decir que algo esté comprobado científicamente o que esté comprobado por la ciencia? Que fue un problema que ya se observó, ya se generó una forma de resolverlo y se aplicó un experimento que se repitió n cantidad de veces, ¿no? Entonces dice, la bioética es una ciencia, ¿por qué? La bioética es un conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente y susceptibles de articularse con otros. La clase pasada miramos lo que era el concepto de bioética. ¿Se acuerdan? Alguien que me diga que recuerda que era la bioética. A ver, ¿quién se acuerda? Lo vimos la clase pasada. ¿O a qué le suena bioética? Si lo dividieran en dos, ¿no? Ok, la bioética es la rama de la biología que estudia perdón, es la rama de la ciencia que estudia los problemas morales relacionados con la biología y la medicina, ¿sí? Digamos que es como el lineamiento de lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. ¿Qué decisiones se deben de tomar? Por ejemplo, cuando se hacen trasplantes de órganos, ¿sí? Eh, ¿A quién le deben de poner el órgano? Entonces es una decisión difícil porque dices, bueno, pues todas las personas tendrían derecho a vivir, pero entonces hay ciertos lineamientos, ¿no? Que las personas tienen que estar sanos, tienen que tener ciertas condiciones, bueno, hay diferentes, ¿no? ¿Quién establece eso? Pues la bioética, ¿sí? ¿Qué otra cosa se encarga? Experimentos con humanos o con animales. Por ejemplo, creo que la otra vez les puse el ejemplo de un doctor que hizo ahí unos experimentos con unas niñas y les quitó el gen el gen que hace que las personas se enfermen de VIH, o extrayó el gen de dos gemelas y digamos que las hizo inmunes o tienen una eh, protección, bueno, tienen una muy baja posibilidad de enfermarse, ¿no? Entonces, ¿dónde entra la biótica ahí? Pues que en primera era un proceso experimental lo que hizo, o sea que no sabía cómo iban a reaccionar, ni las causas, ni los efectos que se iban a producir. Los papás como que no habían entendido muy bien el proceso, entonces ahí entra la bioética. Sí, ese doctor científico lo condenaron y está en la cárcel. Entonces, experimentos científicos, perdón, con humanos o con animales, la bioética es la ciencia que se encarga de determinar si se puede o no se puede. Otro caso más común y a nivel global, por ejemplo, fue en la pandemia, ¿sí? Cuando empezaron a salir las vacunas, eh, la bioética era pues este lineamiento que hasta cierto punto pues no permitía que luego se empezaran a vacunar a las personas, aunque era una crisis de nivel mundial. ¿Por qué? Una vacuna, para que sea aprobada, tiene que pasar por lo menos 10 años, algo así. Porque para eso, pues pasan muchos años para que se pueda empezar a aplicar la vacuna a humanos y tienen que pasar más años para ver si no hay ¿cómo se dice? Una reacción a esa vacuna. Entonces ahí entra un dilema ético, ¿no? De si se puede aplicar o no. Manipulación genética, reproducción asistida, cuidado del medio ambiente, ¿no? Todos son temas en donde entra la bioética. Mm, sí. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene dos principios de la bioética? Autonomía y justicia distributiva. Respuesta 1. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una interpretación del principio de la bioética? Y dice, la bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida.
tanto de la vida humana como de la vida no humana, o sea, vida animal y vida vegetal, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Dice, respuesta 2. Dice, búsqueda de soluciones a conflictos de valores éticos causados por la ciencia y la acción humana. ¿Ok? Respuesta 2. Dice, ¿quién descubrió los ácidos nucleicos? ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer acá el recuadro este? El descubrimiento ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Miescher en 1869. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Miescher 1869, en el cual trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia le llamó en un principio nucleína por concentrarse en el núcleo. Okay. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son moléculas muy, muy, muy pequeñas que están en el núcleo de las células. ¿Ok? Los ácidos nucleicos contienen la información genética, ¿sí? Eh, dice, es como un manual de instrucciones de cómo es nuestro, pues de nosotros, ¿no? Entonces, en cada célula, en el núcleo, que es una parte muy, muy pequeña, está lo que es los ácidos nucleicos, tienen forma de doble hélice, que por lo regular cuando se ve, ¿no? Como una imagen del ADN, que se ve como así. Ah, como así, ¿no? Ahí. Bueno, más adelante creo que hay una imagen. Sí, es donde está la información genética, ¿no? Que es lo que heredamos también, ¿no? Dice, ¿quién los descubrió? Pues es Meisner, ¿no? Es el patrón. Meisner. Mm. Función principal de los ácidos nucleicos, guardar información genética y transmitir la información genética. ¿Ok? Mm. 5. Completa el siguiente texto con las palabras faltantes en los dos espacios. De acuerdo, de acuerdo con la bioética estadounidense, desde el principio denominado autonomía del paciente, dice que es obligación del médico respetar las decisiones del paciente o sujeto de experimentación en cuanto a tomar o no una cierta terapia o tratamiento. Dice, para que el paciente tome una decisión moralmente responsable, deberá contar con toda la información pertinente para emitir su conocimiento informado. ¿Ok? En los doctores, que debería de aplicarse algo similar para todas las carreras, ¿no? Pero en los doctores hay algo que se llama principio de no maleficencia. ¿Alguien sabe qué es eso? El principio de no maleficencia. Los doctores creo que es cuando se gradúan, o no sé si todavía están estudiando, creo que es cuando ya se gradúan, hacen algo que se llama juramento hipocrático. ¿Ese sí lo habían escuchado? El juramento hipocrático, digo, es largo, pero prácticamente se reduce en que no le van a hacer daño nunca a nadie, van a utilizar sus conocimientos para salvar vidas y van a utilizar sus conocimientos y sus habilidades sin importar género, raza, etcétera, ¿no? O sea que van a salvar a quien llegue enfermo. ¿Dónde aplica este principio de no maleficencia?
Por ejemplo, si llega un preso que lo hirieron en la cárcel y llega al hospital, no importa lo que haya hecho, los doctores lo tienen que salvar de la misma forma, ¿sí? Porque si no estarían incurriendo en su juramento hipocrático o en este principio de no maleficencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los doctores tienen que salvar y tienen que brindar la mejor atención, sí o sí, porque pues, es un juramento que hicieron al graduarse, ¿no? Pero dentro de el, dentro del, eh, perdón, se me fue. Dentro de esa acción, de ese accionar correcto que tienen que realizar, eh, el que respeten la autonomía del paciente también entra dentro de eso. ¿Qué quiere decir? Que a ver, si hay una persona que está enferma y necesita algún tratamiento que es muy agresivo, pero aún así le puede dar eh, ciertos años o cierto tiempo más de vida, si el paciente no acepta ese tratamiento, aunque el doctor considere que es lo mejor, eh, el doctor tiene que respetar lo que el paciente está diciendo, ¿sí? Que entra aquí la autonomía del paciente. Autonomía del paciente, ¿sí? Para que el paciente ejerza la autonomía de forma correcta, el paciente tiene que estar 100% informado de lo que va a suceder. Vamos a poner un ejemplo de lo que viene aquí, ¿no? Supongamos que el doctor le dice al paciente, si usted toma este tratamiento, va a vivir 5 años, pero va a vivir con pues ciertas limitaciones porque el tratamiento lo va a afectar, etcétera, ¿no? Si no lo toma, va a vivir un año, pero con más calidad de vida que si no estuviera tomando el tratamiento. Ahí entra la autonomía del paciente de decidir si eh, quiere o no tomar el tratamiento, ¿sí? Y ya no es que el doctor esté actuando mal por no obligar al paciente a tomárselo, ¿sí? Simplemente está respetando su autonomía, ¿sí? Y emitir su conocimiento informado, pues es lo que les comentaba. Si el paciente está informado conscientemente de lo que va a pasar, pues él ya puede decidir si sí lo hace o no lo hace, ¿ok? Mm. Vamos con la que sigue. Dice, selecciona la opción que completa la siguiente descripción. Dice, al basarse en los principios y valores de la ética médica, dice, al basarse en los principios y valores de la ética médica, la bioética especial analiza la alteración de los procesos de la evolución. Definiciones. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer la primera nada más, la que dice evolucionismo? Evolucionismo, movimiento que defiende el origen de la por procesos espontáneos químicos al azar y según la cual todas las especies tienen un ancestro común. Okay. Eh, Evolucionismo es lo que estuvimos mirando, la teoría que propuso Charles Darwin, que habla acerca de cómo las especies se fueron adaptando de acuerdo al ambiente y al entorno que los rodeaba, y de una especie en común, pues se fueron adaptando dependiendo del entorno en el que estuvieran, ¿no? Acuérdense que el evolucionismo es una teoría presentada principalmente por Charles Darwin, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer este del creacionismo? Yo, ¿Ok? creacionismo. Es la religión sobre la cual se construye la ciencia de un creador divino que está basada en la palabra de uno que se declara que él está en el pasado. Ok. Y a ver, estos dos, vienen aquí dos conceptos diferentes, pero el creacionismo y el de la religión, pues van muy, muy, muy de la mano, ¿no? Porque el creacionismo, pues decía ahí que tiene que ver con un creador divino, ¿ok? Y la religión se causa principio, sistema de creencias que se mantiene con fervor y fe, ¿sí?
¿cuál es el sistema que apoya a las religiones? El creacionismo, ¿sí? Y digo religiones porque pues, se refiere a un creador divino, pero independientemente de la religión que profesemos, ¿no? Cada una tiene su teología acerca de la creación, ¿ok? Mm, Pregunta 7 dice, clasifica la diferencia entre la teoría evolutiva y la teoría creacionista. Eh, Respuesta 3 dice, la teoría evolutiva, las especies van cambiando y adaptándose a lo largo del tiempo. Y la teoría creacionista, las especies no cambian, se conservan tal y como fueron creadas. Okay. Entonces, aquí digo, obviamente tiene que ver mucho con lo que cada quien crea y profese, pero también hoy en día ya son teorías que no necesariamente tienen que contradecirse. Vamos a poner un ejemplo. La teoría creacionista habla de que las especies fueron eh, creadas y se conservan tal y como fueron creadas. Sin embargo, a ver, los libros de las escrituras, vamos a ponerlo así, de algunas religiones, pues en comparación a lo que tienen las especies animales y las personas en el mundo, tienen muy poquito, ¿sí? O sea, hablamos de que las civilizaciones más antiguas de las que hay registro tienen 6.000 años en la historia del mundo, de la Tierra, y las especies más antiguas tienen millones de años. Entonces, es muy poco el tiempo, ¿no? Y no es por contradecir una ni la otra. Hoy en día, personas estudiadas que también profesan una religión, pues no necesariamente lo ven como cosas opuestas, ¿no? Y también que ya hay muchísima más evidencia sólida de cómo las especies se han ido adaptando, porque incluso hay pues tipos de adaptaciones en algunas especies que se han dado de forma más reciente, ¿no? Vamos a... Siguientes. Ernest Mayr explica la selección natural de Darwin en base a las siguientes observaciones. Dice, observación 1 dice, todas las poblaciones tienden a permanecer estables en tamaño, con excepción de las fluctuaciones estacionales. Observación 2 dice, los recursos son limitados, por lo que se deduce que, y aquí esta es la respuesta, dice, entre los individuos de una población, el incremento del número de individuos es mayor de lo que el ambiente puede tolerar. Esto conduce a una lucha por la existencia. ¿Okay? No sé si recuerdan, pero cuando estábamos viendo la materia de variación en procesos sociales, miramos por ahí una pregunta en donde explicaba esto, pero de forma gráfica. ¿Sí? Venía una tablita, entonces decía que los recursos naturales, perdón, que la población crece de forma, la población crece de forma exponencial, ¿ok? Mientras que la producción de recursos cada vez es más limitada, ¿sí? O no necesariamente va creciendo de forma exponencial. Entonces, lo azul que estoy dibujándoles ahí, eso es la forma en la que crece la población. Lo rojo es la forma en la que crecen los recursos. Si se fijan, no crecen de forma exponencial porque en primera, pues no los dejamos regenerarse, ¿no? Como los recursos naturales, ¿sí? Como el agua que necesita volver a estar en su ciclo, o como el suelo, ¿sí? Que para que el suelo lo pudiésemos estar usando, pues necesitaríamos sembrar, cosechar y dejarlo descansar.
o sembrar y cosechar, y posterior a eso sembrar otra cosa diferente para que la tierra pues siga siendo fértil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sembramos y sembramos y sembramos y destruimos el suelo, y eso lo hacemos con todos los recursos naturales. Es lo que explica aquí. El incremento de los individuos es mayor de lo que el ambiente puede tolerar. Cuando la producción de recursos es mayor que la cantidad de personas que hay, esta diferencia que está aquí, esto que estoy pintando en verde, pues es un sobrante, ¿sí? Es algo que sobra, incluso que es algo que se puede guardar o se puede administrar de forma correcta, ¿no? Pero cuando la población es mayor que la producción de recursos, pasa esto, empieza a haber faltantes, ¿sí? Pues quiere decir que esa diferencia entre que hay más personas de los recursos que tenemos para subsistir es menor. ¿Qué es lo que va a provocar? Lo dice aquí. Dice lucha por la existencia. ¿Sí? Lucha por la existencia. Que pareciera ser como un tema que a veces se mira en las películas de ciencia ficción, pero pues es algo que cada vez es más real, ¿no? Personas por coexistir en un lugar. Vamos a poner el ejemplo, ahorita les decía el ejemplo del suelo, ¿no? Para sembrar y cosechar y etcétera. Pero el ejemplo del suelo como lugar para vivir, eh, pues si siguen creciendo el número de personas como crece de forma exponencial, pues en algún momento no va a haber espacios para que las personas puedan vivir. ¿Sí? Eh, Vamos con la siguiente pregunta. Para analizar sus experimentos, Morgan seleccionó una especie de mosca de la fruta denominada Drosophila melanogaster. ¿Cuál de las siguientes opciones son ventajas en la selección de dicha especie? Y aquí es la respuesta C, 1, 3 y 4. Es un insecto común, generalmente inocuo. Es una especie que se reproduce prolíficamente. Hay que ser, hay muchos, pues. ¿Sí? Y solo tiene 4 pares de cromosomas. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos forman la estructura del ácido desoxirribonucleico? ¿Ok? Y aquí está. Doble hélice antiparalela. ¿Sí? Que era lo que mirábamos hace ratito de los ácidos nucleicos, que son los que guardan la información genética y lo que vamos a transmitir. El ácido desoxirribonucleico, una molécula que contiene información genética de los seres vivos. ¿Okay? Esa información, o sea, lo que viene aquí en este, en este ácido nucleico, perdón, de doble hélice, es la información de lo que vamos a transmitir, ¿sí? Por ejemplo, el color de ojos, la estatura o el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Es lo que conocemos como el ADN, ¿ok? Eh, Dentro de los ácidos nucleicos, para ácidos nucleicos, hay dos tipos. Uno es el ADN, que es este que tiene forma de doble hélice y es donde transmitimos el color de ojos, la estatura, etcétera. Bueno, es ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Y el otro tipo es el ARN, ¿ok?
El ARN es el ácido ribonucleico. ¿Ok? Ese ayuda a la producción de proteínas, a fabricar proteínas. ¿Ok? Entonces, mm, sigue. Dice, analiza el siguiente caso y contesta lo que se te indica. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Alicia recibe la noticia de que padece un mal incurable. Su médico le informa que vivirá como tiempo máximo un año, pero que su enfermedad avanzará silenciosamente hasta su muerte. Le dice también que existe un medicamento que le ayudará a vivir hasta 5 años, pero con muchas molestias que irán mermando su salud. Alicia decide que prefiere vivir un año bien que 5 con problemas. ¿Cuál es el principio ético que Alicia ha aplicado para tomar una decisión? Justifique su respuesta. Ok, y aquí hablamos del uno, que lo vimos en la pregunta anterior, ¿no? Dice, autonomía es. Porque después de que Alicia fue informada, espérate, después de que Alicia fue informada, actúa con plena libertad para tomar la mejor decisión para ella. ¿Ok? Eh, Siguiente. Selecciona la opción que completa la siguiente descripción. Al igual que todos los seres vivos, el hombre ha evolucionado. Prueba de ello son los fósiles del hombre primitivo, cuyos rasgos se fueron modificando durante el proceso de hominización. Dice acá abajito, dice, los fósiles nos dan información acerca de la evolución de la vida sobre la Tierra, características morfológicas para su clasificación y la interacción de los organismos entre ellos y con el ambiente, sus hábitos y además algunos son de gran importancia para la subdivisión del tiempo geológico. Siguientes. ¿Cuál de las siguientes bases nitrogenadas son comunes en la estructura de los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos? Es la respuesta B o 2, es 1, 3 y 4. Adenina, guanina y citosina. Mira, aquí en la imagen que está, tenemos los dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, es el que transfiere la información genética, ¿ok? ¿Qué forma tiene? De doble hélice. Y el ARN, el ácido ribonucleico, que es el que se encarga de producir las proteínas, tiene nada más forma de una hélice. Es la diferencia. El ADN dos hélices, el ARN una hélice, ¿ok? ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico y ARN, ácido ribonucleico, ¿ok? Mm, completa la siguiente frase. La ley de los tres estados fue propuesta por Augusto Comte y en ella propone que la humanidad en su conjunto y el individuo está determinado a pasar por estados sociales diferentes correspondientes a distintos grados de desarrollo, intelectual, metafísico y científico. Dice, la ley de los tres estados es una teoría concebida por Augusto Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva. Se afirma se afirma que la ciencia pasa por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, y por último el estado científico o positivo. Vamos a ver aquí el video este.
¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica que no... ¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica que no admite como válidos científicamente los conocimientos universales y absolutos de la razón. ¿Qué es eso? ¡Un alien! Estos adolescentes de ahora no entienden nada. Auguste Comte fue un sociólogo francés que nació en 1798 y murió en 1857. Su filosofía lo ha llevado a ser considerado el creador del positivismo y de la sociología. Comte planteó 3 estados de su filosofía positivista, los cuales pasan al conocimiento humano. El primero, un estado teológico, en el cual el hombre se explica los fenómenos de su entorno mediante seres sobrenaturales. Segundo, el estado metafísico, en el cual la razón sustituye a la fantasía. Y el tercero, conocido también como estado positivo, se basa en el logro del conocimiento en la razón aplicada, las ciencias. Comte clasifica las ciencias jerárquicamente: matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. El sentido del positivismo es el saber que se atiene a las cosas, se queda ante ellas, sin intervenir, sin lanzarse a juegos de ideas. Ya no pide causas, sino solo leyes, y las posee con precisión y con certeza. Created using Powtoon. Vamos a continuar. Dice, ley de los 3 estados. Dice, estado teológico es ficticio, provisional y preparatorio en él. La mente busca las causas y los principios de las cosas, lo más profundo, lejano e inasequible. ¿Okay? El estado metafísico es esencialmente crítico y de transición. Es una etapa intermedia entre el estado teológico y el estado positivo. En él se siguen buscando los conocimientos absolutos y la metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia y sus causas. Y por último está el estado positivo, que creo que ya lo habíamos visto en los primeros módulos, el positivismo, que no tiene que ver con este estado de ánimo de ser positivo. Más bien es como todo lo que podamos comprobar por medio de nuestros sentidos y aplicando el método científico. Lo comentaba en el video, Augusto Comte proponía que estas materias que explican lo real, como las matemáticas, la biología, la química, etcétera, ¿no? La física, dice, el estado positivo es real, es definitivo y en la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas y el positivismo busca solo hechos y sus leyes. Por ejemplo, en la antigüedad se podía llegar a creer que la Tierra era el centro del universo y que había una explicación teológica para eso, ¿sí? Pero ha avanzado la ciencia, los objetos para observar el cielo, el espacio, etcétera. Y bueno, hoy sabemos que la Tierra no es el centro del universo, está en una parte de la Vía Láctea, ¿sí? Girando alrededor del Sol, y ni siquiera nuestra galaxia está en el centro del universo, nuestra galaxia está en una
parte muy pequeña, minúscula de todo lo que es el universo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que no tiene, no tendría por qué oponerse a lo que creyeran, a nuestras creencias personales. Sin embargo, hay cosas que están comprobadas por el método científico y nos parezcan o no, pues así son, ¿no? Hasta el momento. Y 15. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diferentes formas. ¿Cuáles de las opiniones, perdón, hace referencia a los objetivos de dicha filosofía? Y aquí se refiere a la respuesta C, 1, 2 y 4. Dice, la creación de personas más sanas e inteligentes, fomentar la higiene racial y la eliminación de enfermedades hereditarias. Ok, pues en teoría eh, las intenciones o las respuestas que vienen aquí, pues, bueno, de la respuesta de la 1 y la 4, ¿no? Crear personas más sanas, inteligentes y eliminar enfermedades hereditarias, podríamos pensar que son cosas positivas en un simple cierto, ¿no? Pero aquí dice fomentar la higiene racial. Ese ya está como medio turbio, ¿no? Porque era parte de la ideología que tenían la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Durante la Segunda Guerra Mundial eh, hubieron biólogos, doctores, científicos que pertenecían al régimen nazi y entonces empezaron a publicar muchos artículos que hoy se reconoce, son artículos apócrifos, o sea, no tenían validez científica, en donde ellos aseguraban, entre comillas, con conceptos científicos, que los judíos eran una raza inferior. Hoy en día sabemos que no existen las razas, ¿sí? Eh, todos pertenecemos a la misma raza, a la misma especie humana, con diferentes condiciones genéticas, porque todos se han adaptado de forma diferente al lugar en donde están, pero solo existe una raza, la raza humana. No existen lo que antes se conocía como, es que es de otra raza, porque es chino, o porque es alemán, o porque es de otra parte, ¿sí? Eso no existe. Entonces, fomentar la higiene racial es uno de los puntos más negativos que tiene la eugenesia. Dice, la eugenesia, en la etimología de la eugenesia hace referencia al buen nacimiento. Se trata de la disciplina que busca aplicar leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia se pone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. Sin embargo, ¿dónde está el error aquí? Pues que ya hubo un caso muy grande eh, de los nazis que intentaron acabar con todo el pueblo o toda la cultura judía porque decían ellos que eran una raza inferior y los intentaron matar. Y ese es el caso más famoso, por así decirlo, pero no es el único que ha pasado, ¿sí? En África ha habido guerrillas en las que una aldea o una cultura ha exterminado a otra por completo porque eh, tienen condiciones genéticas diferentes en cuanto a eh, tamaño de las orejas, tamaño de la nariz, tipo de ojos. Entonces, ahí es donde entra el error o lo que tiene la eugenesia, ¿no? Incluso, miren, se mira aquí una, una imagen ahí, ¿no? Como que colando lo que alguien determinaría que no es correcto. Entonces, aquí también entra una cuestión importante. ¿Quién determina qué es correcto y qué no es correcto? Sobre todo, y digo, otro de los casos más emblemáticos que ha habido a lo largo de la historia, pues el color de piel, ¿no? Si alguien determina que
el color de piel de las personas afroamericanas o que tienen o que son de color, pues no es bueno, no está bien y hay que limpiarlo de la herencia genética y entonces es donde empiezan a matar gente, ¿no? ¿Qué otros casos? Pues castración en contra de su voluntad, prohibición para que personas procreen, etcétera, ¿no? Entonces, como teoría de querer que salgan, perdón, nazcan personas más sanas, pues hasta ahí está bien, ¿no? Hasta ahí suena bien. Pero, pues, ¿quién toma las decisiones de los lineamientos que se van a tomar para eso? Pues es donde entra el problema, ¿no? Y un dato curioso, Alemania nazi pues aplicó este concepto para querer exterminar al pueblo judío y los aliados, que fueron Estados Unidos y los ingleses, Inglaterra, que pelearon contra la Alemania nazi, también han aplicado este concepto de eugenesia en sus propios países a lo largo de la historia. Entonces, pues sí, le ganaron a los nazis, pero ellos también lo aplicaron eh, en otros aspectos, ¿no? 16. ¿Cuál es la opción que describe el principio de no maleficencia? Era lo que les decía hace ratito, ¿no? Dice, abstenerse intencionalmente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. Principio de no maleficencia o no hacer el mal. Obligación de no hacer daño, respeto a la vida. Era lo que les decía, ¿no? Si a un doctor le llega un paciente que es un preso y está acusado de matar gente o de haber hecho cosas malas, el doctor tiene este principio de no maleficencia, entonces no puede hacerle daño, incluso debe de aplicar sus conocimientos médicos de la mejor manera para salvarle la vida, ¿sí? Por ahí miren una serie alguna vez que es ese caso, ¿no? Donde llegó un criminal, pues un preso, y dice así, dice, el principio de maleficencia dice que te tengo que salvar y te tengo que dar la mejor atención médica, pero no dice que tienes que estar cómodo. Bueno, pues ahí ahí se desquitó su frustración el doctor con eso, ¿no? Pero la realidad es que eh, esto, si no cumplen con esto, pues es un delito. Aplicar técnicas y cuidados correctos, aplicar procedimientos y normas que rijan la buena práctica, ¿sí? Y esto es el principio de la época hipocrática, que es lo que les decía, es el juramento que ellos hacen cuando ya se gradúan, el juramento hipocrático. 17 dice, selecciona la palabra que completa la siguiente frase. Durante los experimentos realizados por Mendel, cuando controlaba un solo carácter como el color de flor, por ejemplo, a todas estas especies de plantas de la primera generación F1, que obtuvo a partir de la línea genéticamente pura, las llamó monohíbridas. Respuesta 1. ¿Cuál de los siguientes son beneficios, perdón, de plantas transgénicas? Ok, es la respuesta C. Dice, rasgos deseables como cosechas retardadas, resistencia al ataque de organismos y adición de nutriente especial benéfico para las personas. Eh, ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, lo que viene acá, el cuadrito este de aquí? Una planta transgénica es fundamentalmente aquella que ha sido genéticamente alterada. El origen de las plantas transgénicas, sin embargo, no se encuentra en los científicos, sino que esta transferencia de genes se da en la naturaleza misma. Ujú, ahí está ahí. ¿Nomás eso? Nada más eso. Espérenme, se me trabó. Espérenme un poquito, se me trabó la computadora.
Oh, Ok. Mm, Dice, plantas transgénicas, rasgos deseables como cosechas retardadas, resistencia al ataque de los organismos y adicción de un nutriente específico para las personas. ¿Ok? Son las cosas buenas que tienen las plantas transgénicas. Pero las plantas transgénicas son cuyo ADN ha sido modificado. ¿Ok? Y así como hay estas ventajas, que es que tengan rasgos deseables, como por ejemplo que el tomate sea más grande, que sea más rojo, eh, que el mango sea más dulce, dependiendo, ¿no? Que tenga resistencia a los organismos que puedan atacar las cosechas, y a lo mejor sin necesidad de hacer tanto, eh, fertilizarlas tanto, etcétera, ¿no? Adicionan nutrientes especiales, por ejemplo, que la calabaza o la espinaca o lo que sea tenga más vitaminas, son cosas buenas, pero hay cosas que no son tan positivas, como por ejemplo pérdida de la biodiversidad. Si todos los que siembran, por decir tomate, usan la misma semilla de tomate modificado, pues empieza a perder la variedad que la naturaleza da de forma silvestre, ¿sí? O bueno, no silvestre, pues de forma natural. Eh, Dependencia de empresas, dice, mm, por ejemplo, si una empresa, un laboratorio, modifica la semilla para árboles de manzana y que son muy dulces, ¿no? Hay unas manzanas que pareciera que le estás dando una cucharada a una cuchara de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que si entonces todos quieren empezar a comprar esa semilla, algo que se da de forma natural, pues empieza a generar una dependencia de la empresa que vende esta semilla, porque si una empresa genera una semilla de algún fruto o de alguna verdura con algún rasgo en específico porque fue modificada, esa empresa patenta la semilla, o sea, esa empresa es dueña por cierto tiempo de esta semilla que se creó. Y entonces, pues de repente, pues ese ejemplo de las manzanas, de repente nos encontramos con unas manzanas que están muy, muy dulces, pero valen 140 pesos el kilo de manzana, porque está muy, muy dulce. Entonces se genera una dependencia y obviamente los precios aumentan, ¿no? Eh, Dependencia de las empresas, efectos ambientales a futuro, aparición de plagas. A ver, aquí está eh, que dice aquí, ¿no? Resistencia al ataque de organismos. ¿Sí? Fíjense, lo voy a poner en un ejemplo con las personas. La otra vez le preguntaba al doctor, tiene mucho, o más bien creo que él nunca le ha recetado antibióticos a mis hijos. Y a mis sobrinos les recetan muchos antibióticos, pero ellos se enferman muy seguido y muy fuerte. O sea, cada que se enferman hay que nebulizarlos o están mal, ¿no? Entonces me explicaba que el antibiótico es para un caso muy, muy, muy grave, porque lo que hacen los niños es que no los deja que su sistema inmunológico trabaje y genere defensas. Entonces dice, por si los míos se enferman y 2, 3 días y muy leve y se les quita, pero mis sobrinos que han tomado antibióticos desde siempre, cada que se enferman está grave lo que, o sea, hay que nubilizarlos y son días y días. Es lo que me comentaba, su sistema inmunológico no se desarrolla por el uso de antibióticos. Ahora, ¿cómo hacemos la analogía con esto? Estas semillas que están modificadas, o sea, de estas plantas transgénicas, tienen cierta resistencia al ataque de los organismos, pero la naturaleza siempre va a buscar la forma. ¿Y qué es lo que pasa? Que a futuro van a aparecer lo que se conoce como super plagas, ¿sí?
como las semillas o como las plantas transgénicas ya se volvieron resistentes a las plagas o malezas que había en la naturaleza va a desarrollar plagas más fuertes y que hagan más daño, ¿sí? Para poder contrarrestar eso. Entonces, la naturaleza pues va a buscar su forma, ¿no? Y muchos, obviamente las empresas que producen estas semillas dicen que no hacen daño a la salud, a otra contraparte que dice que sí hacen daño a la salud de las personas, ¿no? Entonces, pues tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. 19. Cuando se adquiere una enfermedad, por ejemplo, un contagio de gripa, el organismo incorpora antígenos de forma natural. Este proceso hace que el individuo adquiera inmunidad activa, ¿sí? Esto que menciona aquí es algo que hacemos de forma natural. Cuando nos enfermamos, que va relacionado con lo de los antibióticos. Cuando nos enfermamos, perdón, nuestro cuerpo detecta la enfermedad y empieza a formar antivirus de forma natural, ¿sí? O sea, empezamos a hacer resistencia a la enfermedad. Nuestro sistema inmunológico empieza a trabajar. Esto tiene que ver mucho con la vacunación, que incluso, miren, aquí viene. Eh, Dice, tipos de inmunidad adquirida, está la activa, dice, los organismos generan anticuerpos específicos y hay de dos, ya sea la natural, que es al atraer la enfermedad, nuestro organismo empieza a generar pues inmunidad a esa enfermedad, ¿ok? Porque ahora tenemos en el cuerpo y entonces nuestro sistema inmunológico empieza a generar pues las defensas para contrarrestarla en caso de que nos volviésemos a enfermar, ¿no? Entonces por ahí la teoría de mucha gente que no le gusta tomar medicamentos porque pues su sistema va a empezar a trabajar para contrarrestar la enfermedad. Ojo, esto también va ligado a que tenemos que tener una sana alimentación, tenemos que eh, movimientos, sí, tenemos que estar sanos y cuidarnos, porque si no comemos bien, si no nos cuidamos, pues nuestro organismo no va a trabajar de forma adecuada, ¿sí? Eso es de forma natural. Después está la vacunación artificial, que es lo mismo de ingresar la enfermedad a nuestro cuerpo, pero de forma artificial. Las vacunas no son otra cosa que la enfermedad. ¿Sí? Si nos vacunamos contra la influenza, lo que nos están inyectando es una dosis de influenza. ¿Sí? Modificada, ¿sí? Es la enfermedad modificada, o sea que están en menor medida o tienen menor potencia, por así decirlo, pero aún así nos logra enfermar. ¿Para qué nos enferman por medio de las vacunas? Para que nuestro sistema empiece a producir las defensas, ¿no? Este tipo de inmunidad es inmunidad activa, ¿ok? Y después tenemos la inmunidad pasiva, ¿sí? Dice, a través de la placenta, o sea que cuando nacemos y procedentes de suero de otros organismos, ¿ok? Entonces, cuando nacemos, por medio de la placenta también va ahí una dosis de anticuerpos, ¿no? Y 26. ¿Cuál de las siguientes opciones completa la descripción presentada a continuación? Durante el embarazo y en el nacimiento de un bebé humano, estos tienen altos niveles de anticuerpos que protegen contra la infección, los cuales han sido transferidos de la corriente sanguínea de la madre hacia este tipo de inmunidad. Desde corta duración se denomina y el otro era activo, este es pasivo, ¿ok? Pasivo. Y con eso terminamos la guía número 2, ¿ok?